show a lack of appreciation for the message. A no mostrar una falta de aprecio a este mensaje. Bring our lives into perfect harmony with the message. Trae, por favor, en nuestras vidas a vivir una manera armoniosa entre este mensaje y nuestra vida. Because only when our lives reflect the message we can preach it with power. Porque solamente cuando nuestra vida refleje el mensaje vamos a poder predicarlo con poder. Amen. And we need power. Y necesitamos poder. Because we lack power. Porque nos falta mucho. The problem is not that we don't have the message. El problema no es que no tengamos el mensaje. The problem we don't have power. El problema es que no tenemos poder. And this message Y este mensaje needs power necesita mucho poder to impress the world. para impresionar al mundo. And for men and women to make decisions for you. Y for para the truth. hacer que el hombre o mujeres tomen una decisión por la verdad hacia ti. And so I pray earnestly and with humility. Entonces oro de manera urgente y ferviente, con humildad. Please, Por favor, in this room, en esta habitación, in this worship, en esta adoración, please pour out your power, your spirit. por favor, Señor, derrama tu poder, derrama tu Espíritu Santo. Give us that Holy Spirit. Danos ese Espíritu Santo. We need that same power that attended Paul. Necesitamos ese poder que tuvo Pablo, Peter, Pedro and the apostles. y todos los apóstoles. That same power that was with Ellen White. Ese mismo poder que estuvo con Elena de White. We need that power and even more. Necesitamos ese poder e incluso más poder. Because we understand that the last generation must have an increase of power. Porque entendemos que la generación última va a tener un aumento de este poder. So come now. Así que ven, Señor, ven ahora. Fill us. Llénanos, Cleanse us. límpianos, Purify us from every sin. purifícanos de cada pecado. And come and abide in temples clean Y ven y habita en este templo que ahora es limpio. by your grace. Por tu gracia, Señor. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. Now, let's continue. Entonces ahora vamos a continuar, hermano. Now, there's a statement that goes with this point. And I Ahora want you to hay see una the statement. cita que va acorde a este punto. No, we have Bible and we have history. Y les quiero mostrar que tenemos la Biblia y tenemos historia. And history shows that this power Y la historia nos muestra que este poder ruled the world for 1260 years. regía al mundo durante 1260 años. Amen? Sí. And we're talking about history written by men who don't believe in scripture. Mientras los registros de la historia, los cuales fueron escritos por hombres que no creían en las escrituras, But they are writing the very fulfillment pero of ellos prophecy. escribieron el cumplimiento de la profecía. Amen? Amén. So watch this now. Let's go, please, go to the next. Entonces, vamos a la siguiente presentación. Julian, whatever el pope. Vigilio ascendió a la No, silla. this is a pope now. Vigilio era un papa. Yeah? So watch this now. So this is what I'm talking about now. Entonces, esto es lo que él decía. Vigilio ascendió a la silla papal, 538 después ¿Cuándo? de Cristo. That's what we teach? Eso es lo que enseñamos. Sí. Now my question. Is that what we teach? Les estoy haciendo esa pregunta. ¿Es eso lo que enseñamos? Sí. Yes, because that's what the Sí. prophecy says. Sí, porque eso es lo que la profecía Amen? dice. So here history now confirming. Aquí en la historia está confirmando Amen. lo que ya Siga, dijo Julián, la siga, profecía. Bajo la protección militar de Belisario, la supremacía legalmente reconocida del Papa comenzó en el año 538 después de Cristo, Is that clear? ¿Está claro hasta allí? Sigue. cuando entró en vigor un decreto del emperador Justiniano que hacía al obispo de Roma jefe sobre todas las iglesias. Do we teach that? No, That it was Justinian who gave the power to the Pope. ya no enseñamos eso, que Justiniano le iba a dar el poder al Papa. Yes, he did. Y lo hizo, le dio el poder. Roma jefe sobre todas las iglesias, definidor de la doctrina y corrector de los herejes, 538 antes de Cristo, 1798 antes de Cristo. Is that clear so far? ¿Está claro hasta allí? History. La historia, hermano. Wow. So watch this now. Let's move on here. Ahora vamos a continuar. Next one. El siguiente punto dice, el anticristo es un poder global con influencia universal. Yeah. ¿Es qué? ¿Es que dice? That's powerful. Eso es poderoso. Amen. The Antichrist is a global power with what type of influence? El anticristo es un poder global. ¿Con qué tipo de influencia dice?
usted tiene presidentes, going to the Vatican, los cuales yendo al Vaticano, when you have governments cuando se tiene gobiernos that have ambassadors to the Vatican, que tienen embajadores en el question, Vaticano, question, les pregunto yo, when a government send a cuando, representative cuando un gobierno envía a un representante to a country, what does that signify? cuando un gobierno le envía a su representante a otro país, ¿qué significa eso? It's a nation which is recognized. Es una nación que reconoce, No, that is recognized que es reconocida as a genuine country, as a genuine government. como un gobierno genuino. Now you follow me? It is recognized. They are recognizing that is a state power. Se le está reconociendo como un poder de Estado. Amen. So when you have government sending ambassador to the Vatican, what is that saying? Cuando se tiene un gobierno que está mandando un embajador a otro lado, ¿qué está No, haciendo? al Vaticano. Al Vaticano. What does that mean? ¿Qué significa eso? Que le reconoce como Estado. Thank you. So it is not just recognized as a church, Entonces, no es que le reconoce solo como una iglesia, but what? sino como qué? Como un poder. Wow. This power have global. Este poder tiene una Let's influencia go to the Bible, Revelation universal. 13, Vamos a la Biblia, que dice en Apocalipsis 13. verse 3. Apocalipsis 13, versículo 3. Notice what the Bible says. We're going to the book of Revelation to confirm this. Vamos al libro de Apocalipsis para confirmar The point. And verse 8 as well. versículo 3 y también el 8. ¿Quién tiene? Lea. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Wow. Verse below El 8. El 8. Y la adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde la creación del mundo. So thank you very much. Gracias. So notice what we have here. The Bible says that Note lo que la after Biblia his, dice. watch it, the Bible says after this power La that was Biblia dice que wounded, después de que este poder tenga su herida and this power coming back on the scene, y volviera a la existencia, watch it. Let me say something. You remember that in 1798, ¿se acuerdan ustedes en el año de the 1798? papacy was wounded politically. El papado fue herido de manera política. Amen. Amén. Watch this now. Watch this. In the during the Reformation period, Durante este periodo de reformación, the papacy started to receive his deadly wound spiritually. el papado empezó a recibir su herida, su herida de muerte, pero de manera espiritual, Amen. By the Reformation. por la reforma. You remember that? ¿Se Watch it now. acuerdan eso? Hani pregunta cómo fue el Papa herido políticamente. ¿Qué significa políticamente? Herido políticamente. Because the Catholic Church ruled the world politically Porque la as iglesia a government católica regía de manera política como un gobierno for 1260 years. durante 1260 años. In 1798, at the end of that, after 1260 years, En el año 798, sí, 1798, que era el año en el que se terminó todo este periodo de tiempo, you had a political power or a political leader se tenía unos líderes políticos that went and took away the power, the political power of the papacy. que fueron a Quitar. quitar el poder político del papado. So the Pope could not rule the world. Entonces el Papa Politically. ya no tenía, como quien dice, las leyes para gobernar de manera política. For example, here in Ecuador, Por ejemplo, aquí en Ecuador you have a president, Lasso. se tiene el presidente actual, ¿sí? Lasso. Yeah? Watch this. If the Ecuadorian people say they don't want him as president anymore, Si los ecuatorianos no queremos que Lasso sea presidente, yeah? And they go and remove him from his office, y le vamos y le quitamos de su oficina o de su gobierno, he cannot make laws. el presidente ya no va a poder hacer leyes. So his words, his action have no influence with the people of the country. Entonces sus poderes o lo que él haga ya no tiene influencia Politically. con la gente. Influencia As a government. política como un That's what gobierno. happened to the papacy in 1798. Eso le pasó al papado en el año de 1798. Before 1798, the Pope could persecute anybody Antes de ese año, el papa tenía el poder de perseguir a cualquier persona, a todo el mundo. legally.
de manera legal. But after 1798, he lost that power. Pero después de 1798 perdió ese poder. Amen? ¿Sí? Amén. Ahora, esto Watch quiere them. decir herido políticamente. Yeah. Ajá. ¿Qué es legal? Come on, you guys. Legal es algo establecido por el gobierno, una Thank you. ley, una ley, una ley. En que tienes Thank you permiso very para. much. That's a simple way to put it. Gracias, señor. Yeah. All right, so watch this now. Did you understand that, huh? ¿Entendieron eso? Sí. All right, thank you very much, Yelene. Gracias, Ayalín. So watch this now, watch this now. Now, did you know Ahora, hermanos, ¿sabían ustedes that in 1798, que en the 1798 papacy lost its political power? el papado perdió su poder político? You realize that? ¿Sí? ¿Se dan cuenta de So eso? watch this. In Pero- 1870, Pero en 1870 the Catholic Church lost the Vatican. la Iglesia Católica perdió al Vaticano. You give that a listen. Al Estado. ¿Me entendieron lo que dije? Como Estado. Como Estado. Ah, El Vaticano allá, ellos pierden. como Estado. 1870. If you read my book, you will see the information Si there. usted lee mi libro, va a encontrar la información allí. And I even put history there as well. I Porque yo he confirm that. puesto también historia para confirmar lo que estoy diciendo. Now watch this first. Watch this now. Why is this important? ¿Por qué es esto importante? Watch this. Remember, before the Pope could rule the world, Acuérdense que antes de que el Papa pudiese gobernar el mundo, it had to receive a state. tenía que recibir un Estado. And that state that Rome received Y ese Estado que Roma was recibiría Vatican in Rome. era el Vaticano. Remember, En Roma. Constantine, Acuérdense que Constantino, in the year 330, en el año 330, removed the capital quitó la capital of pagan Rome de la Roma pagana and moved it to a place called y Constantinople. lo mandó a otro lugar llamado Constantinopla. So from Constantinople, Entonces, desde Constantinopla, Constantine ruled ajá, the world. Constantino regía al mundo o gobernaba el mundo. But he left the city of Rome Pero él dejó la ciudad de Roma to the Catholic Church. a la Iglesia Católica. So the Catholic Cedió Church ese lugar. received Entonces la Iglesia state, Católica recibió a capital. como un estado, una capital. Now, when Justinian Ahora, cuando in Justiniano 1798 dethroned the Pope, en el año 1798 ocupó el trono. no, dethroned, Ah, removed. fue quitado. Destronado. Fue destronado. el Papa. He only removed his political power, Solamente fue removido su poder político, but he did not take away the Vatican. Are you with me? He stayed. pero no fue quitado del Vaticano como estado. The Catholic Church still had the Vatican. La Iglesia Católica todavía tiene el Vaticano, But it was not until 1870 pero no solo hasta 1870, when they took away cuando ya se le quitó the al Vatican. Vaticano como estado. Un momento. ¿Qué es Vaticano? La ciudad, Es ciudad, Y Estado. estado de la Iglesia Católica. la Ahí ciudad en y el Roma. estado de la Iglesia Católica en Roma y en otro país. But watch this. The Vatican, or the word Pero Vatican, la palabra Vaticano means serpent. significa serpiente. I tell you, I have a lot of stuff to give you. A lot of stuff. Yo puedo darles muchas cosas acerca de But it esto, means serpent. pero significa serpiente. Because you watch this, you have to understand that Tienen one que of the entender ustedes principal que God uno de los of papal Rome Uno de los is dioses serpent. principales de los de la Roma pagana, No, papal. de la Roma papal, fue la serpiente. Serpent. If you go to the Vatican, Si you have ustedes van serpent al everywhere. Vaticano, hay serpientes en todas partes. Yeah. All right. All right. Yeah. All right. So now watch this now. So that was removed. Now watch this now. Entonces fue quitado como estado, ¿sí? In 1929, En 1929 there was an agreement hubo un acuerdo, hermanos. in Italy between the Pope and the Italian government. En Italia, hubo un acuerdo en Italia en este año, 1929, Between the government and the papacy. entre el papado y el gobierno de Italia. And the representative from the Catholic Church, Y el representante de la Iglesia Católica, Gasperi, which was a cardinal, Gasperi, que era un cardenal de la Iglesia Católica, con Mussolini, Benito they Mussolini, signed a pact
firmaron un An pacto agreement. o un tratado o un Acuerdo. acuerdo. And in that signing, they restored the Vatican. Y en ese acuerdo se hablaba de restaurar al Now Vaticano. watch this now, watch this now, watch this now. The healing of the wound Ahora, la sanación de la herida, cuando se estaba curando la herida, in order for that healing to begin, para que esta herida comience a sanarse, the Catholic Church have to receive the Vatican. la Iglesia Católica tenía que recibir al Vaticano. And they received it in 1929. Y lo recibió en ese año de So from 1929. from 1929, the healing started. Entonces, desde este año, 1929, empezó a curarse. But it is not complete. Pero no estaba It will completo. complete when America Se completaría cuando Estados Unidos give the papacy political power le diera al papado el poder político worldwide. a nivel mundial. And all the countries will follow. Y todos los países le sigan. And we are seeing right now the process of the healing taking Y place. estamos viendo ahora el proceso de esa sanación, Amen. cómo toma lugar. Now watch this now, watch this now. Let me share something with you. Estamos viviendo en pleno cumplimiento profético. The image of the beast La imagen de la bestia will produce va a producir the complete healing la sanación completa of the papacy. del papado. And we are seeing right now Y estamos viendo ahora the mismo development of the image of the beast. el desarrollo de la imagen de la Watch this now. bestia. Let me share something with you. Déjeme The decirles image esto. of the beast La imagen de la is bestia not just simple. It's not just America. no es solo Estados Unidos. No. The image of the beast is a union of church and state. That's what the image of the beast is. La imagen de la bestia es la unión entre iglesia y Estado. Are you with me? Esa es la imagen de la bestia. ¿Están conmigo? A combination of political power with the La combinación del poder político y el poder de la That's why it is iglesia. called the image to or the image of the beast. Por eso es que es llamado la imagen de la bestia. Why is it called that? ¿Por qué es llamado de esa manera? Because the image of the beast is a reflection Porque la of imagen the de la beast. bestia es un reflejo de la bestia. Amen. The Catholic Church is the beast. Come in. The Catholic Church is the La beast. iglesia católica es la bestia, And the Catholic Church is a union of what? Church and pero la iglesia católica es la unión entre iglesia y Estado. Estado. without that union, Ahora, sin esa the unión, Catholic Church can't be the beast. la iglesia católica no puede ser la bestia. Are you following me? Because a woman in prophecy Porque una mujer, cuando se habla de profecía, is what? es que The church. es A beast is what? y la bestia es que Un poder. So when you have in one system cuando usted tiene un solo sistema, church and iglesia state, y that's Estado, the beast. juntos, esa es la bestia. Amen. Emma. Emma. ¿Qué es el papá? El Papa es el líder de la Iglesia Católica. ¿Eh? El que manda en la iglesia católica, el superior de todo. Ese es el Papa. Change from me. I want to show her what the Pope looked like. Atrás. No, cámbiale donde esté la imagen del Papa. Quiere And mostrar. we come back to this, but change. Ahí, ese. ¿Conoce ese hombre? ¿Conoces a ese hombre? Mira la imagen. Así es un Papa. Yeah. He's the Pope, Él es which el Papa. means he's the father. Lo cual significa como que fuera el padre de todo. Yeah. So un papa, un Pope is un papa. Yeah. All right, go back to where we were. All right. So did we finish this? Yes. Change for me. Esa. Ya está. All right. The 5 points. Yeah. Go back to the other statement. This is where we're at, no? Yeah. Let's go to Revelation 17, 1 and 2. No, 17. Vamos a Apocalipsis 17, del versículo 1 al 2. Remember we mentioned that this power, ¿Se acuerdan que hicimos mención de que este poder, or Antichrist, o el poder del is anticristo, a global power with global es influence. un poder global con una influencia Revelation 13 universal? verse 3 says Eso está en Apocalipsis that 13:3, all que dice wandered after the beast. todo aquel que adora bajo el No, that que all está- the world wandered after the beast. que todo aquel que está bajo el No, poder de la no, bestia. no. I'm actually quoting the Bible. Revelation 13 verse 3 that we read. Yeah. Thanks. Sí, That's que the word todo I'm aquel looking que se for. maravilló en pos de la bestia. It says all the world
Dice todo el mundo. So what we're seeing here, that this papal, this Antichrist is Estamos viendo que todo a global what? Cristo Power es un poder global in order to influence what? The whole world. para poder influenciar a qué? A todo el mundo. And then verse 8 says Y en el versículo 8 that dice only those whose name, watch it, that all whose names are not in the Lamb's book of life, que the whole todos, world, que todos wondered aquellos nombres que or no están worshipped en the el beast. libro de la vida, ajá, que no lo adoraron. So watch this, brethren. If your name is not in the book of life, you will wander after the beast. Si su nombre no está en el libro de la vida, usted va a ser el que adora a la bestia. So one of the qualifications not to worship the beast Una de las cualificaciones para no adorar a la bestia is to have your name remain es de in the tener Lamb's su book. nombre que permanezca escrito Amen. en el libro de la And in vida. order for you to have your name remain in the Y Lamb's para book que of usted life, tenga su nombre escrito en el libro de la vida, or to have it remain, para que lo tenga permanentemente escrito en el libro de la you vida, must have victory over every sin. usted tiene que Amén. tener victoria sobre todo pecado. Because watch this, watch this. Porque mire, If you and I don't have victory over sin, si usted y yo no tenemos victoria sobre el pecado, we will develop the character of the beast. vamos a empezar a desarrollar el carácter de la And in order bestia. for you to receive the mark of the beast, Y para poder recibir esa marca de la you must bestia, have the character of the beast. usted tiene que tener el carácter de la That's bestia. why Revelation 14 says, if any man worship the beast, Es his por eso image, que Apocalipsis 14 dice, si un hombre adora a la bestia va a tener or to him as his image, o a su imagen, or his name, o a su nombre, or his number. o a su número. And Revelation chapter 15 verse 2 Y says Apocalipsis 15 versículo 2 dice that he saw the saints having victory over the beast, over his image, and over his name. de que también nombra que va a tener victoria sobre su So la nombre, bestia sobre la bestia, su nombre, su imagen y su número. and his name. Are you there? Y su nombre, Character. el carácter. Now we will get there though. Victory and the beast. That's what we're going to talk about that. Estamos viendo acerca de tener victoria. No. We will get to that topic Vamos a ir a ese punto when we study the cuando subject, estudiemos estos temas de the tener beast la imagen de la bestia and victory. y la victoria. Amen. We're going to study that. What Vamos a character estudiar we eso. must have. Una Because del carácter que Ellen nosotros White in tenemos the que great tener. controversy said Elena de White en el conflicto de los siglos that the dice people of God need to understand who the beast is. que el pueblo de Dios tiene que entender quién es la bestia, What is the mark of the beast? cuál es la marca de la What is the bestia, image of the beast? cuál es la imagen de la And bestia how not to receive his mark. y cómo no recibir su marca. Some people only concerned about know who the beast is, know who the image is, Alguna gente solo se enfoca en saber quién es la bestia y or su cuál mark es su or su marca. marking, or is it image. Sí, o su imagen, ajá. But they said they have no concern about how to have victory. Pero no tienen preocupación de cómo obtener victoria sobre Because cómo even if you recibir. know who the beast is, who the Antichrist is, Because- even if you know incluso si usted sabe quién es la bestia, o cuál what es is su the marca, mark, if you don't have victory over his si usted no character, tiene victoria sobre su carácter, you are a lost soul. usted es un alma perdida. You didn't get what I just said. You're gonna have his mark. Usted va a recibir su marca. Let's Revelation chapter. Revelation. Just to go to Revelation chapter 17 now. Vamos a volver a Apocalipsis capítulo 17. Notice verses 1 and 2. The Bible says, Noten lo que la Biblia dice en el and there versículo 1 y 2. came one of the seven angels. Who came? ¿Y quién vino? Dice, y vino uno de los 7 ángeles. Which had what? The 7 vials. Que tenía, ¿qué cosa dice? And talked with me, saying unto me, Y habló conmigo diciéndome, come hither, ven acá and I will show thee what? y te mostraré. ¿Qué cosa dice? The judgment of what type of whore? La condenación de qué tipo de ramera. That sit, no, notice now, that sits No te upon what? La cual está qué? Sentada sobre qué. Question, ¿qué significa agua? Fuego. So watch it, so watch it. So this church, this Antichrist, Esta iglesia, este anticristo, have control over nations, tiene control sobre multitudes, tongues, naciones, multitudes. have a global Tiene influence. una influencia global. But notice now, notice verse 2 now. Pero no tengo Bible el says, versículo 2, la with Biblia dice, whom the kings, with who? con la cual los reyes dice. King, ¿De dónde? who are the judge? Who are the kings? ¿Quiénes son los reyes? President, Los presidentes, prime ministers. los primeros ministros. So the Bible said that this power, Entonces la Biblia dice que este poder, notice now, with whom the kings of the earth have committed what? Fornication. Question. con los cuales los reyes de la When tierra a man commits fornication han cometido fornicación. Ahora, with a woman, cuando un hombre comete fornicación con una mujer, what type of relationship is that? ¿qué tipo de relación es esa? Thank you. It is an illicit Es algo relationship. ilícito, es una relación ilícita. It is an unlawful relationship.
Because una unlawful relación, is como the opposite of lawful. es una relación no amorosa, no entiendo. One the Sin house is ley. unlawful in Spanish. Sin ley. Apuesta a lo que Dios opuesta. O ilegal. Exactly, that's Ok, the palabra. ya. Es una relación ilegal. Are you following me? So the Bible says, watch this, thank you. The Bible says that this Antichrist, De que this este woman, anticristo, esta mujer, have relationship tuvo relación with the kings, with con the los governments. reyes, con los And the gobiernos. Bible says, huh? Se No, vinculó. usted tiene. Sí. But watch this, watch this. I'm actually speaking in the context. Sí. So watch this. So the Bible said that this power would control, would have relationship Controla with governments, a los with gobiernos, prime que tuvo ministers. relación con los presidentes, con los gobiernos. And the only church on the planet Y la única iglesia en el planeta, to which government send ambassadors is the Vatican. en el planeta, el único gobierno que envió embajadores, No, that government sent sí, que ambassadors. a los cuales los gobiernos envió embajadores, es el Vaticano, No other church. no otra iglesia. Wow. Matter of fact, it is the only church De hecho, es la única iglesia that president obeys. a los que los presidentes le deben obediencia And they make laws in favor of. y hacen leyes en favor de ese poder. Are you following me? So the text continues. Entonces, el texto continúa. Which come in fornication. Notice now. Miren lo que dice que ha cometido fornicación. Ajá. Notice, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her what? Y los que moran en la tierra, sí, se han embriagado con el vino de su fornicación. So, brethren, what we see here, it Entonces, says hermanos, lo que estamos viendo aquí dice claramente that the inhabitants of the earth is made drunk. de que los moradores de la tierra se han emborrachado, se han embriagado. So, government have relationship with Rome, Los gobiernos han tenido relación con Roma and these countries, y todos sus países, the inhabitants become what? Drunk los habitantes que se with han her muerto, wine. se han emborrachado o se han Embriagado. embriagado con el vino Or her doctrine. o con sus Because doctrinas. wine in prophecy Porque means vino doctrine. en profecía significa doctrina. Are you following? So, spiritually speaking, La mezcla de la verdad con la mentira. Están embriagadas espiritualmente. brethren, when you go to the Bible and understand what it means, Cuando yo hablo de la Becoming Biblia, quiero que fornication, ustedes spiritual entiendan fornication. lo que significa fornicación espiritual. there are many definitions given in the scripture. Porque hay muchas definiciones dadas en las escrituras. And one of those Y una de esas definiciones is the worship of false gods. es la adoración a dioses falsos. You follow me? ¿Están siguiendo? Wow. So let's move on here. So this power Vamos a has continuar. global influence. Entonces este global power, poder global tiene influence. una influencia universal, global. Let's move on. Next point. ¿Qué dice? El anticristo se opone y se exalta por encima de Dios y se hace pasar por Dios. Amen? We read this last week. That's last Leímos week. eso ya la semana pasada. So what? So this Antichrist, he does what? Este anticristo hace qué? Remember what Antichrist means? Again, do you remember? Se What opone. is the definition? Acuérdense lo que significaba He anticristo, que se opone he a Cristo. exalt what? Y se exalta, ¿por qué? Por Encima. encima de Dios. Blasphemy. Es blasfemia. ¿Y qué más? Y se hace pasar por Dios. Wow. We read this Ya text last leímos week. esos dos But textos. this text is important to confirm that point. Ahora, estos dos textos Vamos, son let's read it, importantes let's para read it. confirmar ese Let's texto. read it, let's read it. Vamos a leer, hermanos. So we're going to 2 Thessalonians. Vamos a 2 de Verses 3 and Tesalonicenses, 4. capítulo 2, versículos 3 y 4. The Bible says, let no man deceive you by any means. La Biblia dice, no dejéis que ningún hombre os engañe, By any means. por For, ningún motivo. for that day shall not come, Porque ese día no vendrá, or the coming of Christ, hablando de la llegada de Cristo, except excepto, there comes a falling away or apostasy. sino que vendrá Verse 3. después de la apostasía. And that man of sin be what? Y ese hombre de pecado que dice, Se ha revelado. sea The revelado. son of what? El hijo de, ¿qué dice? Notice the work of this man of sin. Noten la palabra del hijo de No, the perdición. work. Sí, Work. noten la obra o el trabajo del hijo de Who perdición. opposeth, El cual se opone exalted himself above all that is called God, y se exalta contra todo lo que se llama or Dios all that is worshipped. o todo lo que es So adorado. he has God seated there. Tanto que como Dios se sienta en donde? de Dios. ¿Qué más? Haciéndose pasar por Dios. Una pregunta. Sabemos que en
significa que, en otras palabras, como está aquí, estaría el hijo de perdición mismo dentro de la iglesia cuando se está haciendo, ha llegado la abominación desoladora? All right, good question. That's a study by itself, sister. Este es un estudio por sí solo. un And there's estudio a lot of profundo, confusion about the abomination of y hay desolation. mucha confusión en cuestión a la abominación desoladora. Many believe that the abomination of desolation, Muchos creen que la abominación desoladora, which is the papacy, lo cual es el papado, es that's el nombre del we papado. established that last week. Acuérdense que establecimos eso la semana She pasada. wasn't here. We did establish. Ah, She wasn't ok. here. Establecimos eso la semana pasada. ¿sí? But, Abominación but desoladora the es otro nombre del idea that the anticristo. abomination of desolation will enter the Adventist church. Pero la idea es que la abominación desoladora va a entrar. No. Listen to me, bro. The idea Sí, la idea de la abominación that desoladora it will enter into the es church que va a entrar en la iglesia by many who preach present truth. por muchos de los cuales predican la verdad They presente. are saying Y ellos están diciendo that the Sunday law will be established in the Adventist que church. la ley dominical se va a establecer dentro de la iglesia. That's false. Eso es falso. Now watch this. Ahora, mire, The entrance of the abomination of desolation la entrada de la abominación desoladora is talking about the papacy controlling the United States of America. está hablando de que el papado controla a Estados Unidos de América Are you following me? And persecute God's people. y persigue al pueblo de Dios. Because God's true church will never accept the papacy. Porque la iglesia verdadera de Dios jamás va a aceptar al papado. The apostates Pero los apóstatas in the church en la iglesia will bow to the papacy. van a ser los que se sometan al Are you papado. following me? So the abomination of desolation Entonces la abominación desoladora is not talking about when they had a representative at the General Conference no and they está had the hablando de Vatican que cuando se flag. tenga un That's not what it's talking about. representante que va del Vaticano a la conferencia general, no es hablando de eso. In about 19, I think it was 1995, at the General Conference, and from then all the General Conference Estoy hablando desde meetings, 1999. cinco. Desde 1995. When, at one of our General Conference meetings, en esas reuniones de la conferencia general. Una de sus reuniones. they had the Vatican flag, Tenían la bandera del Vaticano puesto en and President Truth Speaker begin to apply the abomination of desolation to the flag in the General Conference. That's nonsense. So you need to go slowly because I don't get a whole idea. There are a lot of President Truth preachers, Hay muchos predicadores de la verdad presente because of what happened in que por lo que 1995. sucedió en 1995. For the first time, the flag of the Vatican Por was primera placed vez en el que at se the General puso Conference. su bandera del Vaticano como sello en la conferencia general. Many present truth preachers Muchos predicadores de la verdad begin presente to interpret the abomination of desolation empezaron a interpretar que la abominación desoladora is the flag of the Vatican in the General Conference. That's nonsense. es el poder, el sello del Vaticano, Bandera. la bandera del Vaticano en la conferencia general. That's nonsense. Eso es una tontería, eso no es verdad. Are you following me? We're going to do a subject on that when we get there. I hope you're Y here. vamos a hablar de ese tema cuando lleguemos a ese punto, Yeah. porque es un estudio por Yeah. completo. But that's not what that's dealing with. That subject is bigger than that. Eso no habla, no es acerca de eso, en verdad. Amen? Because if you go back and look at Israel, Porque si usted regresa como que dice el antiguo Israel, God gave the destruction of Jerusalem Dios dio la destrucción de Jerusalén as a type. como un tipo, como un modelo. But the issue is, Pero el tema es, the reason for that destruction because God's leaders la razón para esa destrucción es que los líderes de Dios went into apostasy and went into ecumenism with Fueron- pagan Rome. a tener apostasía o ecumenismo con la Roma pagana. And they did that before the birth of Y Jesus. ellos hicieron eso antes del nacimiento de Jesús. Just like what our men are doing now. Así como los hombres están haciéndolo actualmente. So we will get to that subject. But as I said, that's not the Vamos a subject. ir a ese tema más luego, por eso digo que no So es here we el tema have, de hoy. where are we now? We are here. So did we finish the text? Verse 4, did we finish it? ¿Terminaste el texto? Volvimos ahí. Versículo 4, terminamos. El versículo 4 Alright, so the Bible said that this power would exalt itself Entonces, against God. Let's estamos move on. hablando de que este poder se exalta a sí mismo. Let's move on. Quickly. Vamos a continuar. Watch this now. El poder del anticristo hace la guerra o persigue a los santos de Dios. Amen. So it's a persecuting power. Es un poder perseguidor. It persecutes what type of people? ¿Persigue a qué tipo de gente? Amen. So watch this now. Let's go to the Bible. Let's go to the Bible. Vamos a ir a la Biblia, en el libro de So we're Daniel. going to the book of Daniel 7, Vamos verse al libro 21 de and Daniel, 25. capítulo 7, versículo 21. 21 y 25. Alguien lea, por favor. Los versículos. Vi que este pueblo combatía a los santos y los vencía. ¿Cómo? ¿Quién? Vi
que este cuerpo combatía a los santos y los vencía. Now I want to stop here. Notice what the text says. Noten lo que el texto dice aquí. That this little horn, the De paper, que the este Antichrist, cuerno pequeño, el papado o el anticristo, did what? ¿hizo qué cosa? Combatía a los santos. Now watch it. Notice it didn't say the church. Noten que no dice la iglesia. Yeah, what okay? ¿Por qué? Santa. Dice Santa. Did you know ¿Sabían that ustedes Daniel 11, de que Daniel capítulo 11 when the papers rise, took power, habla que cuando el papado se levantó y tenía dos poderes, it says that there were two groups dice que iba a haber dos grupos in the pure church. en la iglesia pura. One group El primer grupo, who would stand for the truth, el cual se levantaba o estaba de pie por la verdad, and they would be killed by the millions y iba a ser muerto por millones for the truth. por la verdad. But the same Daniel, from verse 31 through 36 of Pero Daniel, en el mismo 11. Daniel capítulo 11, from desde verse los 31 to versículos 36, 31 al 36, it says dice that there would be apostate among them, que va a haber apóstatas entre ellos. and the apostate did not receive persecution. Y los apóstatas no iban a recibir They persecución. did not. Y no recibieron. But the saints, Pero los santos, who's a saint? ¿quiénes son los santos? One who lived holy life. Aquel que vive una vida santificada. Amén. So the Bible says that this power persecute only the Ese saints poder iba a perseguir solo a los santos in the church. en la iglesia. Amen. That's important, brethren. Eso es un punto importante, All right, hermanos. let's move on now. Next, verse 25 now. Notice now. Siguiente versículo 25. And he shall what now? Count to me. El 22. Háblame. 24, 25. 25. Hablará palabras contra el Altísimo. No. Speak against who? ¿Hablando contra quién? Contra el Altísimo. What is not continue? Y Sigue. los santos del Altísimo. Uh-huh. Quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en sus manos por un tiempo y medio. No, question. Pregunto. How long was this power to persecute the people of God? ¿Por cuánto tiempo va a perseguir este poder al pueblo de Dios? Now, how do we know that? Y ahora, ¿cómo sabemos Because eso? Daniel says Porque Daniel nos dice that they will be given into his hand for time, que va a ser entregado en su and mano offer por un time. tiempo y el medio de un tiempo. Now, watch now. Go up to Revelation 12 quickly. Vengan conmigo rápidamente a Apocalipsis 12. Notice with me verse 13. I want you to notice Estén this. conmigo en el versículo 13. So Revelation chapter 12. Estamos en Apocalipsis 12, And I want you versículo to 13. notice now what the Bible is saying here. Quiero que noten conmigo lo que la Biblia nos dice aquí. We read in verse 13. The Bible Apocalipsis says, 12, 13. and when the dragon, Satan, saw that he was cast unto the earth, Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, which is the devil, lo cual es el diablo, he persecuted who? persiguió a quien dice, Which brought forth what? que había dado a luz a qué. Notice now for how long this persecution took place now. Noten por cuánto tiempo es que fue esta And to the persecución. woman were given two wings of what? Y fueron dadas a la mujer dos alas de qué? That she might fly where? Para que pueda volar. Ajá. And in her place, notice now, where she's nourished or protected or kept for times and what? Y allí dice, donde será sustentada por cuánto tiempo. Tiempos y la mitad de un tiempo. The question, what is times and after time? ¿Qué quiere decir un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? What is coming to you, my sister? Go with me to verse 6 now. Vamos conmigo ahora al versículo 6 Of Revelation 12. de Apocalipsis 12. And the woman fled into what? Dice, y la mujer huyó ¿a dónde? Where she had a place prepared who? Donde tenía un lugar preparado por quién. That they should feed her there. Notice how Para long que now. allí la sustente. Noten cuánto tiempo dice. What? 1270 días. And these days are not literal days, but they are Estos días no son días literales, son días according to Ezekiel de chapter acuerdo a 4, Ezequiel verse 6. capítulo 4, versículo 6. Amen? Alright. En la Biblia Dani pregunta que qué se refiere que dio a luz a un hijo varón. ¿Qué es el hijo varón o quién es el hijo varón? Christ is the son Cristo of es el the hijo. man child. So the Bible is saying that a member La of the Biblia está church, diciendo que un miembro de la iglesia, which was Mary, lo cual era María, gave birth to Jesus. le dio a luz a Jesús. And Jesus is called the man child. Y Jesús es llamado como el hijo del hombre. The reason why he's called man child. La razón por la cual es llamado hijo de hombre. Question, how can you be a man and a child at the same time? ¿Cómo puede ser un hombre hijo del hombre And a child at the same time?
¿Cómo puede ser un hombre un hijo a la vez? Why is Christ referred to as the man-child? Porque Cristo hace referencia como al hijo del hombre. Question. Watch this. Pregunta. Who is the head of the church? ¿Quién es la cabeza de iglesia? Christ. But is Christ the head of the church perfect? Ahora, la cabeza de Cristo es perfecta. Amén. No. Is Christ the head of the church perfect? That's the question. ¿Es Cristo la cabeza perfecta de la iglesia? Yes. Sí. Question. Is the body of Christ? What is the body of Christ? Ahora, ¿cuál es el cuerpo de Cristo? The church. La iglesia. Is the church perfect yet? Ahora, ¿la iglesia es perfecta todavía? No. So watch this. Christ is the man. He's perfect. Cristo es el hombre y él es perfecto. Child means the church. The body of Christ is not yet perfect. Hijo significa iglesia, la cual todavía no es perfecta. ¿Están siguiéndome? Watch this. When Christ is no longer called a man-child, Cuando Cristo ya no llama más como hijo de hombre. hijo de hombre. Sí, man of child. Hijo de hombre. What your Bible say? What your Bible say? Look at verse 3 of Revelation 12. Or look at verse 5 rather, sorry. The man-child, that's the term you use in English. Hijo varón. Alright, hijo varón. Alright, thank you. So watch this. Hijo varón. The Bible says, Paul says in the book of Philippians, La Biblia dice en el libro de Filipenses that that Christ, so watch this, the head is perfect, but the body is not la perfect. cabeza es perfecta, pero el cuerpo todavía no es The perfecto. body is still not mature, Seguida or antichrist, por el anticristo or antichrist. o anticristo. Go with me to Revelation chapter 7, verse Vengan 6 conmigo a now. Apocalipsis 17, Quickly, brother, versículo quickly. 6. I don't have much time, so let's move on. Notice what the Bible says. Apocalipsis 17, 6, hermanos. No te lo que la Read Biblia what it dice. says. Y vi a la mujer embriagada. No, who was drunken with the blood of the saints? ¿Quién estaba embriagada con la sangre de los santos? La iglesia. What ¿qué iglesia? ¿Qué iglesia? ¿La iglesia adventista? No. Yeah, the woman, the whore. Madre de las rameras. Yeah, because thank you very much. Verse 5. Yeah, so continue. Dice, y de la sangre de los mártires de Wow. Jesús, y cuando la vi, quedé maravillado con gran asombro. Now, brethren, watch this. Let's read something here. Vamos a Read leer verse algo 9, más. verse 8 now, verse 7 now. Y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la Watch, mujer. stop there. No, John Ahora, Juan, hermanos, was looking at this woman estaba viendo a esta mujer, killing the people of God. viendo cómo mataba al pueblo de And Dios. yet John was like enraptured with her. Y Juan estaba como Impactado. impactado, gracias Eddie, es la palabra, impactado por eso. So the angel said, Entonces el it's ángel le as if he dice, had, because looking at this woman and how she dressed, she looked beautiful because she's a prostitute. claro, porque Juan vio a esta mujer que estaba vestida hermosa, porque So, era a una prostitute prostituta. dressed a certain way, huh? Y una prostituta se viste de cierta manera. And so John was looking at this Entonces, woman, mientras Juan estaba viendo a esta mujer de esa manera maravillado, and the angel said, why are you el ángel le dice, why are you ¿por qué why are you estás amazed? maravillado? ¿Por qué estás asombrado? Or impacted by this woman. And this woman killing my people. Impactado por esta mujer que está matando a mi pueblo. He said, come, I will show you the mystery Y of él this dice, woman. ven, te voy a mostrar el misterio de esta mujer. Wow. We're not going to get into the mystery of the woman right now. That's another study. Y no hemos entrado a ese No, we will not now enter into y no vamos a entrar en el estudio de describir What is esto, the porque ese mystery? es otro estudio, que es el misterio de la mujer. Amen. Sí. But watch this. So what we see here, this woman Pero lo que estamos persecuted viendo the aquí es que saints. esta mujer perseguía a los santos. Amen. So it is a persecuting power, the Entonces Antichrist. es un poder perseguidor, el anticristo. Next point, number 8. Siguiente punto. Dice, el poder del anticristo piensa cambiar los tiempos y las leyes de Dios. Daniel 7:25. Remember Está en that. Daniel 7:25. And he shall think. No, you can't change it, but he shall think. No puede cambiarlo, pero él pensará en cambiar, dice. Amen. Amén. What? Law and ¿Qué time. cosa va a pensar cambiar? Los tiempos y la ley. What commandment in the law deals with time? ¿Qué mandamiento en la ley trata con el tiempo? Sábado. Sabbath. So the Bible is saying that this power will think to Entonces está change pensando, aquí no the dice true que está Sabbath. pensando cambiar el verdadero sábado. No question. Pregunta. Can a man change the time that God put in place? ¿Puede un hombre cambiar el tiempo que Dios puso ya? Go into Daniel chapter 2. Vamos conmigo a Daniel capítulo 2. What book are we turning ¿A to? qué libro vamos, hermanos santos? Not dos, not Daniel dos. 2, solo 2, Daniel 2. And I want you to notice with me. Y quiero que noten conmigo, The hermanos. Bible says here, La Biblia nos dice aquí,
Let's begin at verse, let's begin at, just a moment here, just a moment. Let's begin at verse 26. Vamos a comenzar desde el versículo 26, hermanos. Lea. Ya. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme entender el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey y dijo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden enseñar al rey. Mas hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama es esto. Now stop here now. Go, jump over now. Come over to verse 19 now. Y saltemos ahora al versículo 21, 19 notice now. al 21 y vean lo que dice. You know what the Bible says? Then, Entonces, al 19 al 21. yeah. Dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Watch now. Notice now, Daniel now. Noten ahora lo que Daniel dice. Ajá, el 20. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Notice now verse 21. Noten ahora el versículo 1 y el 21. Sí, 21. Y él cambia los tiempos. Who cambia el tiempo? ¿Quién cambia? Siga. Y las sazones, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Now the papacy says Ahora that el it can papado change dice the times of que él God, puede cambiar los tiempos de Dios and it can remove kings and set up y kings. que él puede quitar los reyes y poner reyes. Blasphemy. Esto es blasfemia. Only God can do that. Solamente Dios puede hacer Amen. eso. So when God puts a time Entonces, in cuando His Dios law, pone un tiempo en su ley, no man can change it. ningún hombre puede So that's why cambiar. I said that he shall Es think, por eso que él pensará, or he shall attempt. o él dice que intentará But he can't. cambiar, pero no puede. Amen. Amén. He will have to dethrone God in order to do that. Él tendría que estar en el trono de Dios. No, dethrone. Él tendría que destronar a Dios para hacer eso. Amen. Y no But he puede. can't do that. Pero no puede hacer eso. First, he will have to deal with all the angels. Primero tendría que lidiar con todos los ángeles. Right? I can't deal with that, huh? Y yo no puedo lidiar con eso. Amen. Watch this now. Notice what? No, notice now. So the Bible tells us that No this tengo power que la will Biblia nos think dice to que change este poder the times. intentará cambiar los or the tiempos. Sabbath. O, hablando más claro, el sábado. It will try to replace God's 7-day Sabbath Tratará de cambiar el sábado del Señor for a counterfeit one. por uno el que lleve lo opuesto, que sea lo contrario o falso. Notice now, change from it quickly. Notice these statements now. These Noten are la Catholic siguiente statements. cita. Esta es una cita católica, hermanos. Notice. Pregunta Pregunta, dice, ¿tienes alguna otra? ¿tienes alguna otra manera de probar que la iglesia tiene poder para instituir festividades de precepto? Watch this now, answer. La respuesta dice: si no tuviera tal poder, no podría haber hecho aquello en lo que todos los religiosos modernos están de acuerdo con ello. Wow. No podría haber sustituido la observancia del domingo como primer día de la semana por la observancia del sábado como séptimo día, un cambio para el cual no hay autoridad bíblica. Amen. Amén. Now watch it. The Catholic Church, when it comes to this point, Noten, cuando la iglesia católica llega a este este punto, they are not hypocritical. no fueron No son hipócritas. They tell you, we change it. Ellos le dijeron a ustedes: nosotros We cambiamos, have no Bible for it. pero no tenemos Biblia para eso. But the evangelical churches Pero las iglesias are evangélicas hypocrites. son They hipócritas. tell you it's because of your resurrection. Ellos dicen porque habla de la resurrección. There's no biblical. Remember, they say that Sunday is the first day of the week. That's what it says. Aquí dice que el domingo es el primer día de la semana. Amen. Amen. Watch it. Let's move on now. Notice now. Did you finish the statement? Vamos, Yeah, go to the next one. vamos a ver el siguiente cita. Now watch it. These are all Catholic. Notice what it's coming from. Todas estas citas son citas Doctrinal católicas. ¿Sí? catechism. Son catecismos doctrinales, dice, de Stephen Keenan. Watch it. Watch it. I have all the editions Yo of the tengo, catechism. yo tengo todas las ediciones de estos catecismos. You get what I just said? I studied the catechism, Yo he estudiado su catecismo, but not to practice. pero no para practicarlo, sino para entender y saber lo que ellos dicen. Amen. Watch this. Watch this. Somebody see me at my computer. I'm studying the catechism. I'm a Catholic though. Cuando ustedes me ven en mi computadora estudiando estos catecismos, no quiere decir que sea católico. No. No, no. Sino I need para to know what it entender. says more better than Catholic. Yo necesito entender qué es lo que dice para entender mejor que los católicos mismos. And I can explain to them, your catechism says this, but Y the poder, Bible says this. y poder explicarle a ellos, su catecismo dice esto, pero la Biblia dice aquello. And in your catechism, Y en su catecismo, you guys said
Ustedes chicos dicen that there are 3 authorities, de que hay 3 and one of autoridades them is the Bible. y una de esas autoridades es la Biblia. But the catechism, which is one of the authority, Pero el catecismo, el cual ustedes lo consideran una autoridad, contradicts the other authority. contradice las otras autoridades. ¿Quién de ellos yo necesito access? Entonces, ¿a quién de ellos acepto yo? Tienen una pregunta. La niña. Sí. ¿Qué es catecismo? It's a creed, it's a book. Es un libro que tiene su credo, lo que It's creen doctrine, los what they católicos. believe, what they practice. Sus guías. Los católicos, todo lo que ellos practican, lo que ellos creen, eso es el catecismo. And it's also called a creed. Y también es llamado como su credo, What they call it, their dogma o lo llaman también su dogma or doctrine. o doctrina. Yeah. Let's move on now. So, Vamos a ver la siguiente cita, dice. La Iglesia Católica declaró que el cardenal Gibbons, en virtud de su misión divina, cambió el día del sábado al domingo. ¿Quién dice eso? La Iglesia Católica. ¿Quién El cardenal Gibbons. No. So it's no ordinary person, all right? Entonces, no es una persona ordinaria, It's ¿cierto? no apostate. It's no apostate of the Catholic Church. No es un apóstata de la It's a man of Iglesia. authority. Es un hombre de autoridad, como dice Cardinal. el cardenal. Let me finish Sí, this. yes. Move on. Siguiente. Ahora hace una pregunta. ¿Cuál es el día de reposo? El sábado es el día de reposo. Siga más. ¿Por qué observamos el domingo en lugar del sábado? ¿Qué dice? Observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea en el año 364 después de Cristo transfirió la solemnidad del sábado al domingo. ¿Entendieron eso? Eso está en The Convert Catechism. el catecismo convertido de la doctrina católica. Page 50. En la página 50 de la The segunda edición. 1990 edition. En la edición de 1910. That's their own publication. Es una No, publicación única. it's their own. It belongs to them. Es una publicación propia de ellos que pertenece a ellos. Amen. So I didn't put that in. If you go and search, you can find it. Entonces, si usted va y lo busca, van a encontrar. Amen. Siga. ¿Quién dice más? Emmanuel Henry. Daré $1000 a No, cualquier. watch it. This priest here, Ahora, este in sacerdote the aquí, 1800s, en los años 1800, no, $1,000 in the 1800s ahora, $1000 en los años 1800, were like $1 million now. significa como 1 millón Because ahora. at that time the money had value. Porque en ese tiempo la moneda valía más. Because it had gold connected to it. Porque tenía conexiones Conexión conexiones con gente que manejaba Era oro. mucha plata. Thank you. But watch it now. Continue. Watch it now. Daré $1000 a cualquier hombre que demuestre solo con la Biblia que el domingo es el día que estamos obligados a guardar. La observancia del domingo es únicamente una ley de la Iglesia Católica. So when Jehovah's Witnesses come and talk to me Entonces, about resurrection, cuando los testigos de Jehová vienen y hablan conmigo acerca de la I said resurrección, that's hypocrisy. yo les digo, eso es hipocresía. I said, listen, you guys don't accept Christmas because it's pagan. Ustedes no aceptan Navidad porque es pagano. I said, do you know that Sunday worship and ¿Sabían Christmas ustedes que la adoración del domingo and Christmas y Navidad también is worship to the sun god? es una adoración al Dios Sol? I said, if you don't accept Christmas, you can't accept Sunday. Si usted no acepta Navidad, no debería aceptar el domingo. And if you accept Sunday, you must accept Y Navidad. si usted acepta el domingo, está también aceptando Navidad. Your religion is false. Su religión es falsa. Repent. Arrepiéntanse y vénganse a la verdad. Pastor, de hecho en el Concilio de la Odisea, el punto en que falló el protestantismo fue en el sábado, porque les dijeron que ellos no eran protestantes porque adoraban el domingo Así es. y no adoraban el sábado, que decía que era bíblico, ¿no? And that's why the Catholic Church, Y es por eso que la Iglesia Católica en otra he said cita the only church that follows the Bible dice que la única iglesia que sigue la Biblia are the Seventh-day Adventists. son los adventistas del séptimo día. You guys claim to Ustedes claman, your doctrine comes from the Bible. ustedes claman que su doctrina viene de la Biblia. When you say you guys are worshiping on Sunday, which we gave to you. Pero ustedes están adorando el domingo que nosotros les dimos a ustedes. So you guys are not true Protestants. Entonces ustedes no son verdaderos But the true protestantes. Protestants are Seventh-day Adventists. Pero los verdaderos protestantes son los adventistas del séptimo día. Read my Eso es lo book, que you'll ellos find that dicen. statement right in there. Lean ustedes mismos, van a encontrar la cita.
Lea mi libro. Ah, lea mi libro y van a encontrar Eso eso. deja esta ya, porfa. Lea qué. Lea mi libro. Watch this now, watch it. Let's move on here now, let's move on here. Vamos a continuar, hermanos. Yeah. So the statement continues. La iglesia cambió el sábado por el domingo y todo el mundo se inclina y adora ese día en silenciosa obediencia a los mandatos de la iglesia católica. You get that? ¿Entendieron eso? Wow. So here we see that Entonces aquí estamos viendo, this hermanos, powerful thing to de change que este poder times intentará and law. cambiar las leyes y los tiempos. Now, brother, do you know Ahora, that many hermanos, Catholics, when they ¿sabían read these ustedes que statements, muchos católicos cuando leen estas they siglas take it to their priest? They take it to se their los llevan a sus He said, sacerdotes is this true? y les dicen, sacerdote, ¿es esto verdad? Did our church change the Sabbath? ¿Acaso nuestra iglesia cambió al sábado? And the priest says, sí. Y el sacerdote dice, sí. And many of those Catholics became Adventists. Y muchos de esos católicos se vuelven adventistas. And you get what I just said? No me entendieron que We need to present these messages to people. necesitamos presentar estos mensajes. Lolly, porfa. Daré mi vida. Come. Sí, siguiente. All right. Question. ¿A qué institución declararon todos los reformadores como el anticristo bíblico? No, we want to know now. Ahora, que no queremos Remember, saber eso. the reformers, Acuérdense, los reformadores they raised up many of like Baptist, Catholic, Baptist, hombres que eran- Presbyterian, all these churches. de toda denominación, bautistas, Presbyterian. presbiterianos, And the prominent churches. y las Let's iglesias find out prominentes. Vamos a averiguar ahora what was their teaching and who cuáles the eran Antichrist sus is. enseñanzas. Because remember I told you, a lot of Porque Protestant acuérdense que churches yo now, les dije there are a lot of Protestant churches que now muchas de las iglesias protestantes ahora call themselves evangelical. se llaman a sí mismas evangélicas And they accept the theory, y aceptaron la secret teoría del rapto secreto. are you following me? ¿Estás And they siguiendo? believe that the Antichrist will come from Jerusalem, Ellos creen que el anticristo viene de Jerusalén, which we have already established that the lo cual Antichrist establecimos que el anticristo no is a viene de European allí, power, not a es Jewish un power. poder europeo. ¿Sí? Amen. So watch this now, let's find out. Entonces vamos a So averiguar. John Calvin says right. Juan Calvino escribió esto. ¿Qué dice? Dice, niego que sea el vicario de Cristo, quien al perseguir furiosamente el Evangelio, demuestra con su conducta que es el anticristo. Niego que sea el sucesor de Pedro, quien está haciendo todo lo posible por demoler todo edificio que Pedro construyó. Who said that? ¿Quién dice eso? Juan Calvino. You take this to those who are members of that church and show them. Él tomó esto y No, lo you mostró. need to take this Ustedes necesitan tomar esto and show it to the pastors and the members y of that church. mostrarle a los pastores y miembros de esa iglesia. Amen. Continue, move on. Siga. Y niego que sea la cabeza de la iglesia. Wow. You see where it's taken from? Eso está tomado del libro Tratados de Juan Calvino en el volumen 1, las páginas 219-220. From Y the también book. de la fe profética de nuestros padres en el volumen 2, That's a book written, that's a páginas history book 436. Es un libro histórico, by Leroy Froome. escrito por Leroy Froome. No, it is not in Spanish. I just put the translation. Alright, watch now. Move on. Siguiente. ¿Qué dice? Dice, aunque se admite que Roma fue una vez la madre de todas las iglesias, sin embargo, desde el momento en que comenzó a ser la sede del anticristo, ha dejado de ser lo que era antes. Algunas personas nos consideran demasiado severos y censuradores cuando llamamos al pontífice romano anticristo. Wow. If you say that the Pope is the Antichrist, Si or usted the dice papal, you know, que el Papa es el anticristo o el papado, in the Adventist church, en la iglesia adventista, they kill you. That's why when they ask Ted Wilson, le mandan a who is the matar. Antichrist? Es por eso que hacen pregunta, ¿quién es el anticristo? Ted Wilson. Si Ted Wilson hace una pregunta, No, ¿quién? No, a Ted Wilson hicieron una pregunta. Ah, ¿quién pues, es? Who is Ted Wilson? Y ahora, ¿quién es Ted Presidente de la Wilson? Iglesia Adventista a nivel mundial. He said the Antichrist is the devil. Y él dijo, el anticristo es el diablo. We're not talking about this. We know the devil is an Antichrist. Y sabemos que el diablo es el But anticristo. we're talking about the representative of the Pero devil. estamos hablando del representante del The diablo. Antichrist of Daniel 7 El anticristo de Daniel 7 is not the devil. no es el diablo, Amen. It's the papacy. es el papado. Move on. Dice, pero los que son de esta opinión no consideran que traen la misma acusación de presunción contra el mismo Pablo, después de quien hablamos y cuyo lenguaje adoptamos.
Mostraré brevemente que las palabras de Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 no son capaces de ninguna otra interpretación que la que las aplica al papá. Amen? Amén. Wow. Clear. Move on quickly. Es muy claro. Continuemos. Tyndale en sus escritos declaró que la iglesia de Roma es Babilonia. Watch this. Tyndale is responsible for the New Testament. Es el responsable del Nuevo Testamento. He gave us the manuscript Él nos dio los manuscritos and the translations. y las traducciones. Amen? Who? Amén. That's why they burned him at the stake. Claro. Strangled him and then burned him. Es por eso que él hablaba fuerte y lo quemaron. Strangled him. Lo estrangularon y lo quemaron. Watch it now. Watch it. Move on. Let's find out what he says. Vamos a ver lo que él dice. Tyndale sostenía que la iglesia de Roma era Babilonia, Amen, brethren? Amen. Spiritual Babylon. la Babilonia espiritual, y el Papa, el hombre de pecado o anticristo, sentado en el templo de Dios, es decir, la iglesia, y que sería destruido en el próximo segundo advenimiento. Do you get what he said? ¿Entendieron lo que So dice? even these men understood. Incluso estos hombres entendieron. Watch this now. So watch this. Listen. The reformers, Escúcheme, los reformadores they had disagreement and different doctrinal subjects. tenían desacuerdos con diferentes doctrinas. But the diferentes only temas. subject that they were all united on Pero el único tema en el cual todos estaban is unidos that the Antichrist was the papacy. Or the era el Pope. que el anticristo era el papado y el papa. Or the Pope. Continue. Dice, y ellos han erigido ese gran ídolo, la ramera de Babilonia, el anticristo de Roma, al que llaman papa, y han conspirado contra todas las comunidades y las han convertido en un reino diverso, en el que es lícito, sin castigo, obrar toda abominación. Do you get that? ¿Entendieron Move eso? on. Still Tyndale. El mismo Tyndale dice, el hecho de que el Papa prohíbe el matrimonio y que coma de las carnes o alimentos, eso está escrito en Génesis capítulo 1, versículo 29. Stop it. Do you know Daniel 11 said that this power ¿Sabían que Daniel 11 dice que este poder would not permit the men to marry, or the women, no va a permitir que los hombres se or the casen priests? o los sacerdotes? Daniel says that. Daniel 7 He said that he had no regard for the desire for women. dice que no hay Que prescindan del amor de las mujeres. ¿Cómo? Perdón. Prescindan del amor de las mujeres. Thank you. Prescinda. Ok. Es como que no prescindan del amor de las Obtengan. mujeres. O obtengan. Then remember, it is natural Es natural. for a man to be in love with a woman. Es natural para un hombre el estar enamorado de It una is mujer. natural for a man to desire a Es woman natural para un sexually. hombre desear de manera sexual a una mujer. Lo que hacen ahora es violar a niños. Miles It de is niños violados. unnatural Entonces ahora es antinatural. to say just going to practice Entonces sí, entonces ellos dicen practican el celibato. It's against God said for this cause Dios entonces dijo, por esta causa shall a man debería un hombre leave mother and father dejar a su padre y a su madre and cleave y formar unto his wife. una sola carne con su esposa. The Bible says Jesus came along and says La Biblia dice the que Father, Jesús God vino established that from the beginning. para decir que Dios Dios established. estableció esto desde el principio. Amen. What do you think God started sexual immorality? That has Eddie ¿Por qué mentioned? creen que ahora hay inmoralidad sexual como Eddie hace? Violation of boys and Violación girls de and niños, chicas, nuns. niñas, Watch it. monjas. You know that the nuns ¿Saben ustedes que are las just monjas are just prostitutes. son las prostitutas del templo. sacerdote? Nimrod. Nimrod, Let hermano. me rephrase that. Semiramis Por ejemplo, va a parafrasear. Semiramis estableció the system of nuns. el sistema de las monjas. And she gave them the name nuns Y ella dio el nombre monja in the Babylonian language. en el lenguaje babilónico. Nun mean daughter of Nimrod. Que monja significa la hija de Or Nimrod. hijas. O las hijas de Nimrod. And they are also known as temple prostitute for the priest. Y también significa como el templo de las Prostituta del templo. la prostituta del templo del sacerdote. Are you following?
And I will explain that when I do a study on the delicacies of Rome. Y yo les voy a hablar de ese tema cuando entremos a las delicias de Roma. ¿Tiene una pregunta? Semiramis was a woman Semiramis fue una mujer that lived some 2,000 years before Christ came to this world. que vivía 2000 años antes de que Cristo llegara a este mundo. No, she was a queen of ancient Babylon. Semiramis era una reina de la antigua Babilonia. So she was a woman, a literal Era person, una mujer así literal, but was a corrupt woman. pero era una mujer corrupta. She claimed that she was the mother of God. Ella se clamaba decir que era la madre de Dios. And Nimrod, she claimed, Y Nimrod, ella clamaba, was the Messiah, ella clamaba que Nimrod era el Mesías, or he was Christ. o que era Cristo. But that's a study by itself. So let's Pero move eso on. es otro estudio. So watch this now. So here, did we finish this? No. No. So finish up the statement. Dice, a ver, el hecho de que el Papa prohíbe el matrimonio y que coma de las carnes creadas por Dios para el uso del hombre, los cuales es una doctrina diabólica según la profecía de Pablo, son indicios suficientemente buenos de que él es el anticristo correcto. Amen. Y su doctrina es surgida del diablo. Amen, brethren. Amén, hermano. Time over. El tiempo se acabó. But let's just finish up another statement and I'll move on. Vamos a terminar con la siguiente cita y ahí nos quedamos. Now this is who now? Ahora, ¿quién es él? Martín Lutero. El renombrado reformador Martín Lutero declaró que el papado es el verdadero anticristo. Not just antichrist, but No solo el anticristo, sino que dice el verdadero anticristo. Watch this now. Allí está el hombre del que escribió el apóstol, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4, el cual se opondrá y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios, ese hombre de pecado que ha de ser revelado, el hijo de perdición. Suprime la ley de Dios y exalta sus mandamientos por encima de los mandamientos de Dios. Estamos convencidos de que el papado es la sede del verdadero y real anticristo. Finish up this statement. Ya está terminando. No, change. Martin just make it down. Nada más que el reino de Babilonia y del mismo anticristo. Porque, ¿quién es el hombre de pecado y el hijo de perdición, sino aquel que con sus enseñanzas y sus ordenanzas aumenta el pecado y la perdición de las almas en las iglesias, mientras que todavía se siente en la iglesia como si fuera Dios? Todas estas condiciones se han cumplido desde hace muchos años por la tiranía papal. Cuando tuvo conocimiento de la bula papal. No, this is Ellen White speaking now. Ahora, esta es Elena de White. She's also quoting. She's quoting from history. As you can see, the quotation mark. Watch it now. Está haciendo una cita, hermana Elena, que dice: la despreció y la atacó como impía y mentirosa. El mismo Cristo es quien está condenado en ella. Me regocijo de tener que sobrellevar algunos males por la más justa de las causas. Me siento yo más libre en mi corazón, pues sé finalmente que el Papa es el anticristo y que su silla es la de Satanás. No, this is Ellen White quoting the words of Martin Luther. Esta es Elena de White citando entre comillas las palabras de Martín Lutero. Martin Luther says, Martín Lutero dice, I feel a free man now. Me siento ahora un hombre Why? libre. To know. Porque ya sé finalmente que el Papa es el anticristo y que su silla es la de Satanás. Do you know ¿Sabían ustedes, hermanos, that in the Vatican, que en el Vaticano the Black Pope, el Papa Negro, speaks directly to the devil? habla directamente con el diablo? He confesses sins to the devil directly. Confesa sus pecados directamente al And Papa diablo. Francisco Y el Papa Francisco confesses sin to the Black Pope. confesa sus pecados al Papa Negro. Didn't get that. No entendieron. There's also a secret group. Es un grupo No, there's also también hay un grupo secreto in the Vatican en el Vaticano called the Ninth Circle. que se llama el noveno círculo. And Pope Francis and the Black Pope and Benedict XVI, Y Benedicto XVI y el Papa Francisco y el Papa Negro they are members. son miembros de este grupo. And in that group, Y dentro de este grupo, they hermanos, sacrifice
children, babies, sacrifican bebés and drink their blood in their ritual. y se toman su sangre en sus rituales. El And famoso while they're anacrón. doing it, Y mientras ellos están haciendo esto, they are violating sexually a woman in the ritual. están violando sexualmente a una mujer en el That's ritual. why Pope Francis Es por eso que el Papa Francisco and the ex-Jesuit general, y los generales, los ex jesuitas generales, los generales ex jesuitas, perdón, the last one, the one before this one, los últimos antes de que quedara el último, yeah. And Pope Francis, y el Papa Francisco, they are accused of trafficking 7,000 children. están acusados de traficar como 7,000 niños. And they have a court case in the world court. Y ellos tienen un caso en la corte real. And that's one of the reasons why Benedict XVI resigned as Pope. Y esa es una de las causas de por qué Benedicto XVI En la Corte Internacional. Ajá, sí, en la Corte Internacional. But that's why, and so, go back over the statement I was just saying, because Eddie just interrupt you, so you couldn't finish my statement. And that's why I said before, Benedict XVI resigned from being Pope because Y es of por eso que trafficking children. Benedicto XVI se resignó a ser Papa, ¿sí? Por causa de ese Vendiendo niños, trafficking de niños. ese tráfico de que están acusados. Because there's a group Porque hubo un grupo that investigate religious corruption in every church, and it's a worldwide el movement. que está investigando movimientos corruptos dentro de las iglesias. Eso es un movimiento mundial. And they expose Benedict Y XVI. expusieron a Benedicto XVI. I read your website all the time. Yo leo ese sitio web todo el tiempo. Because this group is not just some ordinary group, they have Porque power. este grupo no es un grupo ordinario, este grupo tiene poder. That they could force the Pope to El cual resign. puede forzar al Papa. ¿Quién es el Papa Negro? The Jesuit general, the head of the Jesuits. La cabeza de los jesuitas, como el general de los jesuitas. He's a Jesuit. Es un jesuita. And he's called the Black Pope. Y se hace llamar a sí mismo el Papa Negro. Not because of No his porque color, he's sea a white man. de raza negra, But because he sino dressed por in sus complete black. vestimentas. Sí. The Black Pope is from Venezuela. El Papa Negro es de Venezuela. And he was called to be the general of the Jesuits after destroying Venezuela. Y fue llamado general To be the general of the Jesuits. y fue llamado a ser el general de los jesuitas después de haber destruido Venezuela. Pero la Iglesia Católica niega la existencia del Papa Negro. Sí. O sea, no No, es- ellos mismos hablan de eso, ellos siempre tienen él ahí hablando. Él es más poderoso más que el Papa Francisco. Para beneficio de las personas que están viendo este video, y quisiera de que esta afirmación y esta acusación de lo que se está haciendo del Papa Francisco, ¿dónde es la fuente para que puedan ir e investigar las personas? As I said, there's a group. I need to get the exact how it is termed, and then I'll Como yo les dije, just necesito come investigar los Then you términos can- exactos para que tú puedas Yo voy a escribir. poner ahí en el video el enlace para donde puedan Exacto. ingresar Exacto. y ver toda esta I don't remember the exact, but I have the website. I remember. Yo tengo el sitio web y te voy a dar la dirección exacta. Ok. Brethren, so listen me carefully. This Hermanos, Antichrist escúcheme cuidadosamente. Entonces, este anticristo, is quién? ¿quién es? Papado. And the reformers call the papacy the Antichrist, Y los reformadores los llamaron al papado anticristo and they also call the Pope the Antichrist. y también le llamaron al papa como anticristo. So there are some who are saying the Antichrist is not the Pope. Hay muchas palabras que dicen, No, muchas personas. muchas personas que dicen que el anticristo no es solo el papa, No, or it's not the Pope. que no es el papa. No, the Pope is Antichrist. El papa es anticristo. And the system that he Y el represents sistema que representa. también. Amen. Es el anticristo bíblico. Thank you, Ed. Gracias, Ed. Ese, porque hay un montón de anticristos de Hollywood, pero el anticristo bíblico es el papado. Y como El Papa. no está ahí la semana pasada, nosotros explicamos el anticristo bíblico. Nosotros Ok. tienen en el estudio antes. Es bueno, pues, como tú grabando, para que tú puedas escuchar ahí. Hermanos, listen, my brethren, let us study Escuchen, these hermanos. things.
Permitámonos estudiar más a fondo Amen. estas cosas. This is the message that the loud cry we're going to preach. Porque este es el mensaje del fuerte clamor que vamos a predicar. This is going to be a part of it. Este va a ser parte de We eso. need to understand the Y message. necesitamos entender el mensaje. God cannot give you power Dios no le puede dar a usted poder to preach what you don't know. para predicar algo que usted no sabe. You know, there's a story in the Bible I love. I close with this. Hay una historia en la Biblia, con esta historia cierra, About David. la cual se trata acerca de David. A messenger was sent to David. Un mensajero fue enviado a David. But this messenger had a message to deliver to David. Pero este mensajero tenía un mensaje para librar a David. So the captain of the army of that side of Israel at the time sent the message to David. Entonces, las personas que estaban cautivas, No, the captain, the leader of the army on the side of Israel. los líderes que estaban en el antiguo Israel, ¿sí? Ajá. They sent a message to Ellos David. enviaron un mensajero al rey David. No, so this messenger, he Y left este with a message. mensajero se fue con el mensaje. But there was another man, Pero había otro hombre and he said to the captain, y le dijo allá a los que estaban cautivos. he said, send me too. Y le dijo, envíame a mí también. He said, for why? Y dijo, ¿por qué razón? He said, porque yo quiero correr. Porque yo quiero correr. He Pero said, I just y run. dice, ok, entonces corre. And he ran. Y él fue y corrió. And he overtook the true messenger. Pero él le alcanzó al mensajero verdadero. And he got to David first. Y llegó donde David primero. So David came to David. They said, what message? What's the message? Entonces fue y llegó donde el rey y David le dijo, entonces, ¿cuál es el mensaje? He said, no, no tengo Y él mensaje. dice, no, yo no tengo ningún He said, mensaje. ¿por qué viene entonces? Y entonces, ¿por qué He vienes? said, porque yo quiero correr. Porque yo quería correr. Hay muchos corriendo, pero no tienen mensaje. Hay muchos que están corriendo, pero sin el mensaje. We need message. Necesitamos el mensaje With the speed of Elijah. con la velocidad de Elías. Amen. We can't just run, Para, no solo para que podamos correr, but we must run with the message. sino correr con el mensaje. Amen. We need the message. We need the message. We're gonna Necesitamos take el mensaje, hermano. Vamos a recoger la ofrenda. it. We need the message. What a message. Necesitamos el mensaje, hermanos. ¿Qué mensaje? God have a message for this world. Dios tiene un mensaje para este mundo. The world needs to hear it. El cual el mundo necesita escuchar. Amen. Let's collect an offering and then we close off here in Vamos a prayer. recoger la ofrenda y terminamos con una oración. Solo chica, ayuda. Next week we continue. La siguiente semana continuaremos. Is this, we are up to about 50 something slides. Porque ahorita no llegamos ni siquiera a las diapositivas, que son como 50 o 60. Plus, I still haven't finished the PowerPoint. Sí. Incluso todavía no acaba el PowerPoint, A lot of information. porque hay mucha información que falta. This subject deals with all the aspects, the false Este ideas. tema trata acerca de todos los aspectos falsos acerca del rapto secreto. It sounds good. That God is going to rapture the church before the tribulation. Suena bien That God is going to rapture the church before the tribulation. que Dios rapta a la iglesia antes de la tribulación, He has never done that before. pero Él jamás hizo eso antes. He always allowed his people to go through Él tribulation. siempre permitió que su pueblo sufra la tribulación. Why he's going to special? He's going to give some favor to the last generation. ¿Por qué va a tener algún favor especial con la generación final? When the Bible says God is not Cuando la a Biblia God dice que who Dios show no favoritism. es aquel que tiene favoritismos en algo. Amen. We're going to close here in prayer. Vamos a cerrar en oración, hermano. Hey, Aline, can you pray for us and pray for the offering as well? Villarines, ¿puedes orar por las ofrendas y por todo, por favor? Sí. O acá está. Brethren, those of us who can kneel, if you don't Aquellos have que problem, puedan arrodillarse, háganlo. Aquellos que no se lo inclinen al suelo, por favor. Padre nuestro que moras en los cielos, gracias te queremos dar, mi Dios, porque una vez más hemos recibido tu palabra.
Amén. Un mensaje que llegue y que llene. Un mensaje de vida y para vida eterna. Amén. Ayúdanos a ser esa persona. No a correr con un mensaje vacío. Danos, Señor, sabiduría, claridad y discernimiento para cada día, Señor, ponernos más a tu pie y hacer más tu voluntad, Señor. Amén. Ayúdanos, Señor, a que esta semana sea una semana de bendición, de bendición espiritual, Señor, a que cada día seamos mejores. Pero para eso, para poder comprender lo que estamos estudiando y para poder vencer todas estas cosas que nos alejan de ti, tenemos que primero vencer el pecado, Señor. Ya no puede haber pecado en nuestras vidas, Señor. Ya no hay decisiones que tengamos que hacer. Ya las decisiones a estas alturas tienen que estar hechas, Señor. Ya no se trata de que no entiendo lo que me dicen, Señor, y tengo que esperar a que alguien me explique. Se trata de buscar por mí misma, de entender por mí misma, escudriñar las palabras por nosotros mismos, Señor. Se trata, Señor, de cada día ser más sabios, Señor, y cada día ser más santos y más purificados en tu nombre. Te rogamos y te damos gracias, Señor, en este sábado por las ofrendas, por los hermanos que pudieron dar, bendícelos, y aquellas manos que aún no pueden dar, bendícelos también. Amén. Ahora te rogamos que nos lleves con bien y que te quedes con nosotros en el resto del sábado. Nos levantamos en este momento de lo que es el sermón, pero no de tu presencia, Señor. Te rogamos y te lo imploramos, que tú nos acompañes y estés siempre con nosotros, que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe en cada palabra, en cada pensamiento que salga de nuestras bocas, Señor, en este tu día santo, Señor. Te lo rogamos y te lo imploramos, en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. As you know, brethren, there's lunch. Como saben, hermanos, hay almuerzo.